en los tres literales que aparecen allí, dice de que el amor de Dios hacia los hombres perdidos es el tema central de la verdad revelada al hombre. Y esta verdad, recordemos de que ha sido revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que destaca Juan capítulo 3, versículo 16. Porque el amor de Dios no ha sido estático, sino que ese amor de Dios es el que fluye, porque Él es la fuente y la esencia del amor divino. Ese es bien importante. Entonces, esto nos permite a nosotros poder ver la otra parte, que es en misericordia Dios detiene o modifica el juicio. Entonces, lo vamos a ver aquí como la misericordia. En gracia, Él da libremente beneficios no merecidos a quienes Él elija. Todas estas características morales son las que fluyen del amor de Dios. Por eso es bien importante, ¿verdad? Cuando el hombre reconoce que el amor de Dios ha sido mostrado. O sea, que Él, desde que el hombre decidió pecar, Dios tomó este plan perfecto de enviar a su hijo para morir y para propiciar esa reconciliación, volverse el sacrificio perfecto, ¿verdad? Para pagar el pecado de toda la humanidad. Y eso nos lleva a nosotros a poder reconocer lo que dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y basado en ese contexto, ¿verdad? El amor divino se expresa en 4 atributos, la benevolencia. Y cuando hablamos de la benevolencia, hablamos de ¿qué es la benevolencia? Y es una palabra compuesta que significa bene, que significa bueno, y voló, que significa querer. Por lo tanto, es la buena voluntad en el trato con las personas. Y esto específicamente se refiere a un estado de bondad y de compasión que Dios muestra incondicionalmente para todos los seres humanos. Ahí es donde viene lo importante, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover, dice allá en Mateo, sobre justos e injustos. Entonces ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Por eso dice el San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cree está en tiempo presente continuo, es decir, por todos los tiempos, Dios ha dado esa oportunidad al hombre para que pueda reconocer que el amor de Dios ha sido derramado, ¿verdad? Enviando a su Hijo al mundo para propiciación de los pecados del ser humano y para que Él pueda tener la salvación, y la vida eterna. Entonces, pero uno de los versículos que encierra, y es el de Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 10, donde vamos a ver la descripción del amor, donde vamos a ver también la definición, el conocimiento, la regeneración del amor dentro de la vida del ser humano, del cristiano, que verdaderamente esta regeneración viene por medio del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: amados, amemos. O sea, es un mandato de parte de Dios. El amor es decisivo, el amor es de decisión. No es que si hoy me siento bien voy a amar, o que hoy me siento así no voy a amar. No, el amor siempre es. Por eso es importante ver todo este enlace de lo que Dios define como amor. Amados, amemos unos a otros. Y este es impresionante porque Dios desea que el cristiano sea etiquetado o sea identificado por el amor que muestra hacia las demás personas. Allí es donde es la práctica del cristiano. Dice, porque el amor es de Dios, o sea, el amor viene de Dios. Y dice Romanos capítulo 5 que ese amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto,
Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos ser llenos de este amor. Por Él es que nos ha permitido conocerlo. Todo aquel, dice, que ama, ahí es donde viene el punto, donde se diferencia el cristiano del no cristiano. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es una de las características donde el amor nada hace incorrecto, donde el amor muestra, lo soporta, dice Primera de Corintios, todo dice. Mire qué definición más excelente. Y por eso dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, ahí es donde el cristiano se es conocido por si ama a su prójimo como a sí mismo, que aún a pesar de las cosas que le puedan hacer, él siempre ama al mundo. Uno de los grandes ejemplos fue del Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario, que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una demostración de amor impresionante. Y mire, y aquí viene el punto esencial. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¡Wow! Entonces, allí viene el desafío. El cristiano tiene que dar a conocer el amor. Por lo tanto, el servicio que nosotros debemos de dar, ¿verdad? Debemos hacerlo por amor, porque muchas de las cosas vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a ser quizás criticados, vamos a ser quizás perseguidos, pero a pesar de esos detalles, siempre debemos mostrar el amor de Dios. Y por eso termina diciendo el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos buscado a Dios, porque por iniciativa nuestra difícilmente buscamos a Dios, sino nosotros mismos podemos evaluar nuestra condición. ¿Cómo nos cuesta a veces orar? ¿Cómo nos cuesta a veces leer la Biblia? ¿Cómo nos cuesta a veces poder reunirnos cuando la Escritura nos exhorta y nos desafía a que no debemos dejar de congregarnos, sino que debemos mantener esa comunión de intimidad con el Señor? Por eso, cuando tomamos la determinación de servir a Dios, hagámoslo todo por amor, porque esa es la motivación más fuerte que el cristiano puede tener, que cuando vengan esas críticas, todo lo hacemos por Dios, ¿verdad? Que cuando venga aquella cosa, y ahí usted puede ver los resultados a través del servicio que nosotros podemos dar en nuestro hogar, porque allí comienza todo. En la casa comienza todo. Ahí es donde está el parámetro en el cual nosotros podemos vernos. Y los demás versículos, por ejemplo, San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por los otros. Entonces, ahí es donde podemos ver la práctica de lo que es el verdadero amor, llevar ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones para poder practicar. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto es lo impresionante, porque miren Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando toda la humanidad, ¿verdad? No todos van a ser salvos. Dios nos ha predestinado a nosotros, tenemos el privilegio, tenemos la tremenda oportunidad, ¿verdad? De todos esos beneficios que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos logrado alcanzar, ¿verdad? De sentarnos, dice Efesios, en esos lugares celestiales, que a través de ese amor y de ese sacrificio, hoy nosotros tenemos esa gran bendición
que solamente lo puede obtener aquel que se ha acercado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esto indica una decisión voluntaria, a tal como lo ha expresado cada uno de estos versículos. Y eso es lo que nos lleva a nosotros al segundo elemento, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia proviene de dos palabras, de la palabra griega charis, que significa favor, bendición y bondad. Entonces, es la única manera en que cualquier ser humano entra en esa relación con el Señor. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 9, perdón, versículo 6 y versículo 9. Éxodo 34, que dice de la siguiente manera, versículo 6, y pasando Jesús Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, y aquí viene la definición, fuerte, misericordioso y piadoso. Y mire, por eso es que por las misericordias de nuestro Dios no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones, porque nuevas son cada mañana. Y allí viene el punto esencial, ¿verdad? De lo que dice este versículo, que es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. O sea, el ser humano, o sea, no ha sido consumido porque las misericordias de Dios son eternas, son grandes, dice el salmista, en extremo. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder estrenarlas cada día. Lo que tiene que hacer el ser humano es poder reflexionar de su condición, cuál ha sido su caminar hasta este momento, por lo cual el hombre debe de evaluar constantemente. Por eso es el tiempo de oración, de comunión con el Señor, para que nosotros podamos evaluarnos cuál ha sido verdaderamente nuestro caminar, porque la verdad que es Dios quien nos muestra cada día y a cada instante sus misericordias. Mire lo que dice el versículo 9 de Éxodo 34, y dice, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados y tómanos por tu heredad. O sea, ahí está reconociendo Moisés. Ahí están renovando el pacto, reconociendo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un contexto en el cual elaboraron en el capítulo 32 un ídolo de oro, el cual Moisés estaba en la presencia del Señor en el monte Sinaí, y reconocen que este pueblo en el cual él ha sacado de Egipto sigue en la misma de la idolatría, cosa que el Señor ya les había dado, ya les había dicho que no lo hicieran. Por eso antes de que ellos partieran, ¿verdad?, su camino hacia la tierra prometida, les da el decálogo, les da las leyes para que ellos no vuelvan a hacer ese tipo de pecado, esa moral de la cual comenzamos a hablar, el cual el hombre tiene que reconocer su conducta entre lo moral y lo inmoral, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Eso es bien importante para la vida de todos. Y mire lo que dice allá en Hechos 17, 30, 31, ¿verdad? Para ir avanzando un poco y para ir viendo, que dice Hechos 17, 30, 31, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora, dice, ahora, o sea, es tiempo presente continuo. O sea, para todas las edades, para todos los tiempos, para todos aquellos que escuchan el mensaje de Dios. Ahora
manda a todos los hombres, no solo a uno, sino a todos los hombres y en todo lugar, en todos los países, en todos los grupos étnicos, en toda esa población en la cual Dios ha creado. Dice que se arrepientan, ese es el mensaje, que se arrepientan por cuanto ha establecido, o sea, es decir, que a pesar de que el hombre tiene la gracia, ese favor de Dios, ¿verdad? Obrando en la vida del hombre, entonces Dios, también ellos deben de darse cuenta que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por medio de por aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, hablando acerca de la justicia de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor establece para todos los tiempos, para todas las edades, ¿verdad? En todo tiempo y en todo momento, pero que lo hagan ahora mientras hay oportunidad, mientras el hombre tenga vida, ¿verdad? Puede escoger su destino, puede reconocer la gracia de Dios obrando dentro de su vida. Por eso se vuelve importante para nosotros reconocer que Dios es amor, el cual se manifiesta en estos 4 atributos que son sumamente importantes poder reconocerlos. Ahora vamos a ir a lo que es la misericordia. ¿Qué es misericordia? Es necesario conocer estos términos que nos permiten a nosotros poder ver el actuar y el amor de Dios obrando en nuestra vida. Y dice que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias de los demás. Se manifiesta en la amabilidad, en la asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación de la vida del ser humano. Más que un sentimiento, este debe de ser una práctica. Y el Señor nos da ejemplo en cada una de estas cosas. Por eso es bien importante. Y uno de los detalles importantes que nos permite a nosotros poder reconocer, lo encontramos allí en el Salmo 52:1, donde vemos al salmista David. Salmo 52:1. Este es un buen ejemplo de lo que muestra la misericordia de Dios. Mire lo que dice el Salmo 52:1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Aquí está hablando de este personaje en el cual pues David lo encuentra, ¿verdad? Porque él está huyendo de que Saúl lo quiere matar, y él va a recoger donde el sacerdote Abiatar la espada y come los panes de la proposición. Pero él se encuentra, este personaje se encuentra y es ¿cómo se llama? El que le da la información a Saúl de dónde y para dónde va David. Y dice, la misericordia de Dios es continua, aún a pesar de que el hombre sea malo, ¿verdad? Allí vemos siempre la misericordia. Y David mismo es el que está haciendo mención de la misericordia de Dios. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? En ese momento él podía ser un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque estaba al lado del rey Saúl. Pero la misericordia de Dios es continua. Y él lo dice en el contexto en el cual, ¿verdad? Las misericordias se las extiende Dios a David y a su ejército para que la maldad de este hombre no llegue a su vida. Entonces, allí podemos nosotros ver esa parte importante. Por ejemplo, también tenemos Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago 5:11 dice, y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Wow, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire, y aquí no todos nosotros conocemos la historia de lo que Job pasó, de su enfermedad,
de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de todos los bienes materiales. Y dice aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¡Wow! Y esta parte, pues, ¿verdad? O sea, el sufrimiento no lo deseamos, pero la Biblia dice, bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, dice, de la paciencia de Job. Uno de los elementos esenciales dentro del sufrimiento es la paciencia que se debe de adquirir, ¿verdad? Porque pasar por por ese periodo es bastante difícil, ¿verdad? Quisiéramos que Dios nos diera esa misericordia instantánea, ¿verdad? De inmediato, al ver el dolor, al ver el sufrimiento, al ver el cuerpo que se está gastando a causa de una enfermedad. Y esto es lo que llevó a Job. Y habéis visto el fin del Señor, dice, que el Señor es muy misericordioso. Al final, Dios restaura la vida de Job, ¿verdad? Extendiéndole su misericordia y su compasión al ver la necesidad. Por eso es bien importante lo que decía aquí en la definición, ¿verdad? Que da, que se manifieste en amabilidad, asistencia al necesitado y especialmente el perdón y la reconciliación, porque la restauración que vemos en Job, ¿verdad? Dice de que Dios le restaura el doble, le da a las hijas más hermosas de ese entonces. Miren qué cosa más impresionante. Y allí vemos a Job totalmente restaurado, experimentando la misericordia y la compasión de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Entonces, allí estamos viendo lo que es la misericordia. Pero vamos a otro elemento que nos permite a nosotros expresar dentro de estos 4 atributos lo que es la paciencia y la persistencia de parte de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de la paciencia y la paciencia de Dios es la excelencia por naturaleza de Él, que es lo que hace soportar las graves ofensas sin vengarse de manera inmediata. Y la Biblia lo describe, ¿verdad? Ahí vamos a ir al Salmo 86:15. Salmo 86:15, que nos muestra, ¿verdad? Cómo el salmista describe esta parte. Mas tú, Señor, dice, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Nuevamente, aun cuando el hombre es malvado, aun cuando el hombre es despiadado, él muestra su misericordia para todo. Mas tú, Señor, dice, porque el salmista reconoce la condición del hombre, ¿verdad? Y en estos postreros días, y aún el Señor, ¿verdad? Cuando dice allá en segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren cómo es Dios, ¿verdad? Mostrando su misericordia, su clemencia, ¿verdad? Porque debemos reconocer que tarde o temprano Dios emitirá un juicio sobre todo ser humano, ¿verdad? Donde Él va a juzgar con justicia y con verdad, porque Él es justo en todo lo que hace. Ha dado oportunidad al ser humano de poderse arrepentir, de poder reconocer de que Él ha extendido su gracia, su misericordia, su benevolencia, su paciencia a través de los tiempos y a través de las edades, para que todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño pueda llegar a reconocer que hay un Dios que es misericordioso, que hay un Dios que es paciente. Vamos a ir allí a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, donde se nos muestra también esta parte de la paciencia y la persistencia, hablando del primo de Abraham, ¿verdad? Los que en otro tiempo desobedecieron,
3:20, ajá, esperaba la paciencia de Dios en los días, no, perdón, de Noé, mientras preparaba el arca, por lo cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, vemos allí la paciencia. ¿Cuánto tiempo pasó Noé preparando el arca? Y el arca es prototipo de nuestro Señor Jesucristo, de salvación para estas personas, para estas 8 personas que describe el apóstol Pedro, ¿verdad? Que con paciencia proclamaron para que ellos pudieran entrar al arca y no obedecieron, desobedecieron, dice, ¿verdad? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El propósito de Dios no es que el hombre perezca. El propósito de Dios es salvar al hombre del pecado y de la condenación del infierno. Pero es necesario que puedan reconocer, ¿verdad? Y dentro de toda esa población, dentro de todo ese gran número que vivía en ese entonces, en los tiempos de Noé, dice que solo 8 personas pudieron salvarse. Entonces, allí vemos, ¿verdad? Cómo Dios ha predestinado a sus hijos, pero también vemos a Dios cuando Él va a emitir un juicio. Y la paciencia de Dios es lo que hace que el hombre, ¿verdad?, pueda algún día llegar a arrepentirse. Por lo tanto, pero Noé nos enseña a nosotros que debemos de ser proclamadores mientras el juicio de Dios no viene sobre esta tierra, mientras el Hijo del Hombre no viene por su iglesia y por su pueblo. Entonces, por lo tanto, para nosotros es sumamente importante el que nosotros podamos ver cómo Dios, a través de estos 4 atributos de la benevolencia, de la gracia, de la misericordia, de la paciencia y la persistencia, Dios ha mostrado, ¿verdad?, ese gran amor hacia toda la humanidad. Y el otro punto importante es que Dios es omnipotente y es soberano, ¿verdad? Y entonces es importante que nosotros podamos entender qué es omnipotente. El omnipotente viene de la palabra omni, que significa todo y que es potente. Ese es poder, poder de lo alto. Por esta razón es infinito y es soberano, porque Dios puede hacer todas las cosas, ¿verdad? Con su infinito poder, con su infinito. Él es un poder inagotable que no tiene límites, que es totalmente infinito. Y dice aquí, ¿verdad?, que los diccionarios definen omnipotente como el que todo lo puede, que tiene la autoridad absoluta. Y cuando habla de autoridad absoluta, ¿quién le puede decir algo al Todopoderoso? ¿Verdad? La omnipotencia quiere decir poder de hacer todas las cosas. Él es el omnipotente, Él es el Shaddai, como lo vamos a ver en estos 4 recuadros que aparecen allí. Por lo tanto, hay un concepto bíblico que indica, sin embargo, que el poder divino tiene sus límites, no es irrestricto. ¿Por qué? Irrestricto es que es incondicional y que es sin límite. Y esto lo podemos ver nosotros a través de algunos versículos bíblicos, ¿verdad? Como por ejemplo, Job capítulo 42, versículo 2, donde podemos ver que Dios es omnipotente. Job capítulo 42, versículo 2. Yo conozco, reconoce Job, al final de todo el proceso que pasó Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire, aún los pensamientos del hombre, ¿verdad? Que Dios dice, Job, uno de los libros que también hace mención allá en Job capítulo 11, que Dios sorprende en la astucia aquellas personas, ¿verdad?, que se trata de burlar, de aprovechar de los demás, porque dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Otro versículo que nos habla de eso es número 11:23,
Números 11:23. Dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso, dice, se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¡Wow! Y aquí es cuando Moisés está diciendo que cómo le va a alimentar a toda esa gran población que ha sacado de Egipto. Y el Señor le dice, ¿verdad? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová, habiendo visto todas esas señales, milagros y prodigios a través de la persona de Moisés, mostrándole su poder a través de las plagas, mostrándole su poder a través de dividir el mar para que su pueblo pudiera pasar, ¿verdad? Mostrándole su poder cuando la nube se posesionaba sobre el tabernáculo y allí la gente temblaba, ¿verdad? Y se ponía allí totalmente temeroso de la presencia del Señor. Y por eso es que Moisés en Números dice esto: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y usted dirá, ¿verdad? La palabra de Dios tiene su cumplimiento. Por algo la ha dejado el Señor. Por eso dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envíe, dice el Señor. O sea, su palabra nunca regresa vacía, siempre tiene un propósito y ese propósito es llenar la vida del ser humano, que ese propósito es que vea el hombre que Dios es todopoderoso y que su palabra puede transformar la vida de todos aquellos que deciden creer en él. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios también se extiende hacia los gobiernos y hacia los líderes, como bien lo expresa Daniel en el capítulo 2, versículo 21, ¿verdad? Allí vemos la omnipotencia de Dios, describiendo Daniel estas palabras. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero mire, aún en todos los gobiernos, por eso es bien importante que aún a pesar de la gente que llegue a gobernar, nosotros debemos estar confiados que Él es el que tiene el control en todo tiempo y en todas las edades, que Él es el que quita y el que pone reyes, ¿verdad? Y el Señor nos da instrucciones acerca de eso, y Él es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, ¿verdad? Qué bonito cuando nosotros experimentamos esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que no es diabólica, sino que es de amor, esa sabiduría que permite ser utilizada para el bien y no para el mal. La ciencia también, ¿verdad? En la creación de esa vacuna que se necesita para esta pandemia, que Dios pueda poner esa ciencia a estos entendidos que están trabajando, que las personas que las cuales dependen de ellos tengan la habilidad, la destreza, ¿verdad? La sabiduría, el entendimiento para la elaboración de este elemento tan importante para estos tiempos en los cuales nosotros vivimos. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver cada una de estas cosas a través de la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Por eso dice aquí que la omnipotencia y la sabiduría de Dios se enseñan en muchas partes de la Escritura, como por ejemplo, ¿verdad? El Shaddai, el Dios Todopoderoso, allá en Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando se le aparece a Abraham, cuando está hablando con Abraham, y Abraham ya tiene cierta edad, dice de que tiene Abraham 99 años, imagínense, y cómo se manifiesta la omnipotencia de Dios cuando ya ha pasado esa etapa en la cual el hombre se vuelve fructífero para la procreación de hijos. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso.
y el que todo lo puede. Porque Abraham ya estaba en esa edad en la cual Dios le había prometido un hijo, y entonces se miraba hasta imposible para el hombre. Por eso dice el Señor, ¿verdad? ¿Habrá algo difícil para mí? No, si Él es el yo soy, el Dios todopoderoso, pero le pide a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, el Señor puede dar todo lo que Él ofrece, porque Él tiene la preexistencia, tiene la soberanía, la autoridad y todo el poder para hacer conforme al plan que ha establecido. Pero le pide a Abraham que ande delante de Dios, pero que sea su caminar perfecto, para que glorifique, porque de él iba a salir una gran población, de un gran pueblo, el cual nosotros también somos, ¿verdad? Parte de ese pueblo por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Por eso es bien importante reconocer en el tiempo en el cual Él está diciéndole esta promesa a Abraham, ¿verdad? Ya a los 99 años, imagínense, ¿verdad? Y ahora nosotros ya con 60 años, hermanos, ¿verdad? Ahí caminando, ahí con un montón de achaques, pero ahí dice, yo soy el Dios todopoderoso. Impresionante. Mire lo que dice Génesis 28:3. Génesis 28:3. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Wow. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esa era la promesa que Dios había establecido para Abraham, de que se la estaba dando el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que lo va a bendecir, el que lo va a fructificar. Y miren que de uno, esa gran multitud que Dios procreó y se multiplicó estando allá en Egipto, y le multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Mire lo que dice el 35:11, siempre hablando de la omnipotencia del Shaddai, el Dios omnipotente, el que todo lo puede. Dice también, le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Y aquí ya está hablando de una nación y conjunto de naciones. O sea, ya estaba viendo todo ese panorama de lo que iba a ser de esa persona, de Isaac, después de Jacob, de los 12 patriarcas, de los 70 que descendieron a Egipto, y de esos 70 esa gran multitud que sale hacia la tierra prometida. Y dice allí, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. El Dios todopoderoso es el que está dando esa promesa, el que la puede hacer, el que todo lo puede hacer con absoluta voluntad y soberanía sobre todo el plan perfecto que ha diseñado sobre todo este universo. Entonces dice también, ¿verdad? En San Juan 1, versículo 1, en el principio dice era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto era en el principio con Dios, el versículo 2 hasta el versículo 3. Entonces, allí podemos ver nosotros, ¿verdad? Que todo lo que Dios ha creado, el Dios todopoderoso, dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y allí vemos la omnipotencia de Dios en la creación de todo lo que nosotros podemos ver. Podemos ver las estrellas, podemos ver el cielo, podemos ver todas esas cosas creadas impresionantes de la naturaleza, en la cual nos quedamos asombrados, en los animales, ¿verdad? Cómo Dios ha creado esos colores impresionantes dentro de la vida de estos animales. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta en todo.
Y en el Salmo 115:3 hace mención de que todo lo que quiso ha hecho. Entonces, él ha mostrado, nuestro Dios dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y él es soberano para hacer todo lo que ha creado. Y dice que todo lo ha hecho hermoso. Todo lo ha hecho hermoso para deleite del ser humano. Nos deleitamos nosotros al ver todas las cosas impresionantes que Dios puede hacer, los cambios que Dios puede hacer en la vida de las personas. Nos quedamos asombrados cuando vemos esos cambios en la vida de otras personas. Qué cosas más impresionantes. Y vamos a ir allá, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Primera de Timoteo 6, 15. Dice, la cual a su tiempo, dice, mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, aquí vemos nosotros, ponga el 16, hermano. El versículo 16 también. Que dice, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual será la honra y el imperio sempiterno. Amén. El sempiterno es que durará siempre y que no tiene fin. A eso se está refiriendo como el Shaddai, como el que no tiene principio ni tiene fin. Y allí nos permite a nosotros poder ver la omnipotencia del Todopoderoso. Dios permite, ¿verdad?, ciertos eventos para el desarrollo de sus propósitos. Por ejemplo, dice que se ve el poder de Dios también en su control sobre la marcha de la historia de la humanidad. Él es el dueño de la historia de la humanidad. Y Pablo lo señala ya en Hechos capítulo 17, versículo 26. De hecho, dice, en Hechos 17, 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios establece el tiempo y también establece los límites hasta los cuales el hombre debe de reconocer, ¿verdad? Porque hay un Dios que es omnipotente y que es soberano, pero que también dentro de la vida del ser humano, pero también dentro de la historia de la humanidad, Él tiene y Él ha puesto el orden y los límites. Por lo tanto, el ser humano no puede traspasar lo que Dios ya ha establecido. Y por eso es bien importante cuando nosotros, ¿verdad? Dios nos permite poder establecer, ¿verdad? Como dice aquí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ese es el propósito de Dios. Y entonces ahí vemos el propósito prefijándoles el orden de los tiempos y de los límites a través de la historia de la humanidad. Es de tremenda importancia la práctica para nosotros, es el poder divino que puede salvar, que puede transformar al hombre pecaminoso. ¿Quiénes pues podrán ser salvos? Dijeron los discípulos allá en Mateo capítulo 19, ¿verdad? En el versículo 26, cuando estaba hablando los discípulos al Señor Jesucristo, escuchando las palabras del Cristo, y dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, hablando de la salvación, mas para Dios, dice, todo es posible. Por lo tanto, ¿verdad? Ahí cuando vemos manifestado el poder de Dios,
¿cómo podemos ver manifestado el poder de Dios en nuestra vida? ¿Verdad? Lo hemos visto a través de todo de los años que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Hemos visto su poder al habernos seleccionado, predestinado para estos tiempos, habernos permitido reconocer que a través de mi debilidad, Dios se manifiesta con poder, ¿verdad? Haciendo lo que se está necesitando. Por eso dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, cuando yo le cedo el puesto a Dios para que Él actúe en lugar mío, no en mi capacidad, sino en la capacidad de aquel que todo lo puede. Pablo está hablando en el contexto en el cual él está enfermo, tiene una enfermedad física, pero él reconoce, y con estas palabras él se da por satisfecho, reconociendo que Dios tiene el poder y el tiempo de si lo puede sanar o no lo va a sanar. Pero lo importante que él nos da como principio fundamental es ceder a Dios el puesto para que Él actúe con poder, para ayudarnos en nuestra necesidad. Y allí vemos manifestado nosotros el poder de Dios. Dios puede mantener las leyes de la naturaleza, cambiarlas o mantenerlas según sea su propia voluntad o su designio ya establecido ante todas esas cosas que pueden acontecer, ya sea en los tiempos climáticos, ya sea en todo lo que ha planificado a través de todo el tiempo, ¿verdad? De todas las cosas que han de suceder. Por lo tanto, la suprema y máxima manifestación de su poder, ¿cuál ha sido? Consistía en resucitar a su Hijo de entre los muertos y traer la salvación y la esperanza a toda la humanidad. Ahí vemos el poder tremendo de parte de Dios, que tiene el poder de la vida, que tiene el poder para resucitar. Y si resucitó Cristo, nosotros vamos a resucitar también con Él. Hermanos, llegaríamos hasta aquí, ¿verdad? Con esta parte del estudio de Dios a través de lo que es el amor y de lo que es la omnipotencia de parte de Dios y la soberanía de Dios. No sé si hay alguna